Hola a todos, bienvenidos a mi canal de bioreprogramación y de creación consciente. Mi nombre es Diana Arango y hoy vamos a hablar sobre nuevas etapas. Am, Cómo va diferenciando uno como distintas etapas del proceso de la bioreprogramación. Hay un momento en el que te dedicas mucho a tener como la suficiente energía para poderte reconducir hacia hábitos más saludables, hacia poder programarte para poder tener más, digamos que más conciencia y más capacidad de autoescucha, más información contigo mismo. También hay momentos en los que uno le dedica mucho espacio del tiempo a desarrollar una voluntad de reprogramarse, de querer estar realmente donde uno dice que quiere estar, ¿no? Y poder pasar, digamos que la energía a través del día se pueda manifestar de una forma, estar muy presente. Son también etapas del proceso del que tu masculino y tu femenino estén muy centrados. Uh, Llega el momento en que pones límites sanos con todas las personas que tienes a tu alrededor y que no te importa si vienen o van porque realmente estás centrado en ti mismo. Eh, y estar centrado en uno mismo no es algo egoísta, sino al contrario, es algo muy servicial, ¿no? Porque a partir de ahí realmente puedes prestar un servicio desde el silencio, no con una agenda de estar buscando reconocimiento personal o de estar intentando trabajar como un loco para traer lo que necesitas a casa, tal vez porque las personas que están a tu alrededor son aquellas a las que les quieres demostrar algo, o porque en el fondo estás buscando pues eso, que las cosas no funcionen y te dejen de lado y de esa manera demostrarte a ti mismo. Hay tantas funciones en el proceso de la bioreprogramación, el tema de la salud también, de cómo te vienes arriba aun cuando hayas tenido una época de mucha depresión y de mucho cansancio y de que el cuerpo esté muy bajito de energía, y de repente empieza todo a fluir de otra forma gracias a esa continuidad, ¿no? Entonces hoy estamos cerrando muchas etapas en cuanto al bioreprogramador o a la persona típica con la que he trabajado en los últimos meses, que tiene que ver con personas que buscan salud, que buscan ubicarse en la vida hacia un determinado proceso laboral o hacia un determinado encuentro con ellas mismas que las haga sentir que son merecedoras en su trabajo, el poder tener pues sueldos que las beneficien más, o buscar oportunidades en las que no sean maltratadas. Y bueno, ha habido mucho de todo eso en los últimos meses, en el último año sobre todo. Y creo que al estar cerrando esta etapa antes de que entre agosto y antes de que entre la Puerta de León, quiero compartir que en mi propia experiencia, en la experiencia de algunas personas con las que he trabajado más de cerca, lo que yo veo es que hay ahora una diferencia profunda, que los patrones que quedan por resolver están muy relacionados con la abundancia, ahora sí, con el dinero, con las ganas de fluir en esta tierra de una forma nueva. No porque se tenga abundancia o porque no se tenga, sino al contrario, porque, o sea, sino porque el tema de la abundancia no es un problema, es una relación, es una forma que tienes de estar presente en la vida. Y a lo mejor no se podía estar presente porque otras informaciones u otras soluciones que las personas estaban buscando no se habían dado. Entonces, por ejemplo, una persona con problemas laborales muchas veces estaba buscando la resolución de su merecimiento a través de las discusiones que ha tenido en la familia o a través de las desilusiones que ha tenido por procesos familiares que la han llevado a esa situación de falta de merecimiento. Entonces, una vez que eso está planteado de forma equilibrada, una vez que la persona ya siente que se ha equilibrado con respecto a su entorno familiar, con respecto a sus en general lo que le haya podido generar un trauma que le haya puesto en una situación desventajosa con respecto a su capacidad de elaborar un plan financiero para su vida, o de tener una forma o una salida financiera o una salida comercial
o algo que le diera la oportunidad de estar muy centrada y que económicamente hubiera podido financiarse muchas más cosas o hacer muchas más cosas en su vida si hubiera tenido estabilidad en ese ámbito. Entonces, una vez que se ha solucionado lo que la desestabilizaba, queda todavía por solucionar. El problema que queda es que muchas veces no se ha atendido la situación laboral de la forma adecuada, o puede ser que una persona que haya estado, digamos que oscurecida en sus relaciones y que eso la haya afectado a nivel laboral, no sienta ni siquiera el placer por trabajar, o no sienta ni siquiera la deficiencia o la necesidad de ponerle más empeño, de ponerle más disfrute a su vida, porque siente que eso jamás va a llegar a nivel laboral. Entonces hay patrones ahí muy profundos todavía con la relación, no del presente, porque si la persona está alineada y se ha traído al presente, digamos que no son patrones que están generados por su pasado, pero sí son patrones en cuanto a la expansión, que como en el presente no conoce la forma de expandirse energéticamente, no sabe que puede llegar a mucho más de lo que es capaz de plantearse, no sabe que puede ser un personaje mucho más expandido, que puede divertirse mucho más, que puede tener mucho más, que puede reírse mucho más, que puede llegar a conectar a muchas más personas, que sus proyectos pueden llegar mucho más lejos, que tiene un potencial mucho más grande de lo que las personas realmente se imaginan, porque llegar al momento presente no es estar estabilizado, llegar al momento presente es darte la oportunidad de expandirte, porque ya no estás involucrado en tus memorias, pero sin embargo tampoco hay una expansión ya hecha, ¿no? Entonces esa profundidad con que la gente que se relaciona con su pasado ha dejado de ser ella misma, esa misma falta de ser ella misma se va a seguir manifestando en el presente. Pero para llegar a ser ella misma con ese potencial muchísimo más ampliado que el de su ser humano común y corriente, digamos, el ser humano que está acostumbrado a ciertos patrones energéticos o mentales o emocionales, tiende a fluir más con esos patrones y con esas costumbres que con ese ser humano expandido. Entonces, para eso hay que activar con mucha más fuerza la energía, hay que trabajar, digamos que en liberar esos viejos patrones habituales, esas viejas costumbres, en darse oportunidades de expansión, en escucharse a sí misma e imaginarse cosas nuevas, en practicar mucho la imaginación, en trabajar mucho con la visualización, en soltarse de pronto y escribir y permitir la escritura automática, o permitir la canalización con ángeles o con seres de luz que le permitan reescribir hacia ella un guión, o ayudarle a reescribir hacia ella un guión que sea mucho más fuerte, mucho más potente, más poderoso, más capaz de hacer una cantidad de cosas que las personas en sí no se creen, porque están acostumbradas a su viejo yo pequeñito que estaba ahí agarrado, y que una vez que se sienten mucho más ancladas y mucho más centradas en el presente y mucho más serenas y mucho más tranquilas, tiene que expandirse hacia esa nueva posibilidad, ¿no? Entonces ese es un aspecto nuevo en mi trabajo y en el ofrecimiento que estoy haciendo a la hora de conectar con las personas, que veo que viene mucho más una canalización o una integración a través de una constelación, de ver de pronto 2 o 3 personajes que la desconectan de esa expansión y no solamente se queda ahí, sino que además le muestran ese potencial muchísimo más ampliado, muchísimo más conectado a su verdadero ser y a su verdadera esencia, cuando ya la persona realmente está preparada para ello. No es normal ahora que me lleguen personas con un pasado muy conflictivo aún por resolver. Por lo tanto, todas las personas que se ven atraídas a mi trabajo sí son personas que ya están listas para esa expansión, y ese momento presente de esa expansión muchas veces necesita un pequeño empujoncito, una información que su propia mente no llega hasta ahí,
o que su propia imaginación a uno le da, porque es abrir un campo cuántico y abrir una posibilidad cuántica que a lo mejor la siente pero no sabe ni siquiera cómo imaginársela, ¿no? Entonces por ahí viene ese nuevo proyecto de expansión entrando muy fuerte para esos próximos meses, y es un poco la imaginación al poder, un poco el crear con uno mismo una nueva voluntad de ser capaz de verse más expandido y trabajar con uno mismo desde esa frecuencia más amplia, más expandida, que haga que uno mismo se sostenga a sí mismo en esa posibilidad de ser alguien con mucha más fortaleza, con mucho más poderío, con mucha más determinación a conseguir de pronto objetivos que antes no se atrevía a conseguir o que ni siquiera se ha imaginado que puede conseguir, y que toda esa energía que entra ahora en los meses de agosto y en los meses venideros nos sirva para esa concreción antes de final de año, de haber obtenido un upgrade, una gran mejora en nuestra situación en general, sobre todo me voy a atrever a las situaciones que son relacionadas con la labor y con la materia. ¿Por qué? Porque lo demás está más estabilizado emocionalmente, está más estabilizado. En el caso de que tú te sientas de pronto atraído hacia este video, o te sientas atraído a trabajar conmigo, va a haber una estabilidad, o sea, se te va a ayudar a caminar hacia esa estabilidad y hacia ese centro lo antes posible, para que pueda haber esa expansión a otros niveles, porque esa energía de fluidez estacional, iba a decir, de fluidez a nivel de la estación energética que entra del año, que es como una especie de propulsión para el año que viene, siempre es importantísima cogerla en la segunda parte del año. Siempre es importantísimo realmente arraigarse en los propósitos que tenías a principio de año y volver a arraigarlos a la tierra y volver a creer en ti mismo, aunque sea ese mismo propósito pero de una forma mucho más expandida, que es de lo que se trata. ¿Qué no te fortalece para que llegues a ese punto más expandido? Y eso que no te fortalece, si está cimentado, si está basado en una historia tuya del pasado, se trata de centrarte, traerte al momento presente y expandir. Se sigue haciendo la misma labor, pero con gente que está más determinada a lograrlo. Entonces, por eso es que dejo toda esta explicación en este video. Me parecía muy interesante porque toda esta información me ha ido llegando gracias a distintos procesos que ha habido con distintas personas en estos días. Incluso personas que vienen a mis consultas o que están trabajando conmigo, pero que a la vez no quieren como moverse hacia adelante, entonces me ponen peros y me ponen resistencia a las mismas propuestas que yo hago para poder seguirlos ayudando a evolucionar más rápido, ¿no? O ayudándolos a anclar su energía y ayudándolos a que formateen nuevos procesos y a que sean capaces de moverse más rápidamente a través del mismo proceso de bioreprogramación que ya están trabajando conmigo. Entonces hay un momento en que la gente sale de tu holograma porque no llega a querer mover esa expansión, y no pasa nada porque así sea, porque es bendecido el espacio o el vacío que deja para que entren otras personas. Entonces obviamente hay que mantenerse, hay que ser capaz de tener un centro tan claro y tan definido como para que uno realmente pueda proyectar hacia afuera lo que realmente uno quiere recibir de vuelta. Y es un poco lo que hago con este pequeño videito de informar hacia dónde va el trabajo en los próximos meses. Pero lo mismo lo hacen todas las personas a nivel, digamos que comercial o laboral. Si tú estás pasando por una situación en la que realmente quieres enfrentar un cambio y quieres que ese cambio suponga una expansión en tu vida, lo que tienes que hacer es proyectar lo que realmente quieres, y proyectarlo con tanta claridad que ninguna de tus memorias del pasado decidan tomar el mando, o ninguno de tus aspectos del pasado decidan tomar el mando y te sabotee esa fluidez. Porque lo que nos enferma, lo que nos retrae, lo que no quiere fluir, no es tu potencial más elevado, es uno de tus personajes. Y eso me canso de decirlo
aunque me cueste demostrarlo, porque no se puede demostrar en un video, hay que trabajarlo, hay que sentirlo, hay que constelarlo, hay que sacarlo a la fluidez del consciente para que las personas sean capaces de verlos y realmente ponerlos de lado y decir, no, yo me centro un poco más y sé que este personaje está aquí de pronto saboteándome con ganas de coger el centro y de que sea él lo que se proyecta en la vida para que la vida me devuelva lo que él está esperando que me recibir. Pero si soy capaz de verlo con claridad, si yo soy capaz de ayudarle a un cliente a ver con claridad ese personaje deja de ser el filtro por el cual se proyecta la realidad del cliente. Por lo tanto, el cliente tiene la capacidad de diferenciarse un poco, de separarse un poco y de no tener que estar en un matrimonio activo con ese personaje y dejarlo sencillamente que se vaya, ¿no? O que se vaya disolviendo mientras su fortaleza coge, mientras su ser esencial que permite la expansión coja más fuerza, ¿no? De eso se trata siempre el trabajo de biorreprogramación y de creación consciente y de darte cuenta de qué personaje tienes al mando y de centrarte y de estar en tu esencia, ¿no? Así que bueno, los dejo con esa información y con todos mis datos que siempre están debajo de este video. Bendiciones a todos y feliz salida y entrada de agosto.